Diseño n igual a 1. Los diseños experimentales n igual a 1 son estudios experimentales en los que se realizan múltiples observaciones de un mismo sujeto o un grupo pequeño de sujetos. Tiene el objetivo de evaluar el cambio o el efecto, ya sea de un tratamiento o una intervención. Además de que pueden identificarse cambios en la variable dependiente, lo que permite identificar patrones causales de la misma. Es importante destacar que hay un control sobre las variables extrañas, lo que nos hace más posible la manipulación precisa sobre la variable o las variables independientes. Dentro de los diseños n igual a 1 también se presentan los índices cuantitativos. El primero es el nivel, que indica el nivel de desempeño de un individuo o grupo y se expresa como una medida promedio de su conducta. Posteriormente está la tendencia, que es la orientación que toma el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo y puede ser ascendente, descendente o mantenerse sin cambios. Bueno, cuando se presenta de manera ascendente también puede ser positiva, o bueno, llamada positiva, es cuando incrementa la variable dependiente y la pendiente es mayor a cero. Cuando se presenta de manera descendente o también llamada negativa, es cuando hay una disminución de la variable dependiente y la pendiente es menor a cero. Y cuando se mantiene sin cambios o también llamada sin tendencia, es cuando la pendiente es igual a cero. Y aquí se observa la variable dependiente aumenta o el comportamiento. Aquí de manera negativa, la variable dependiente disminuye y aquí no hay cambios, se mantiene pues. Ajá. Ahora viene la variabilidad. La variabilidad mide cómo varían nuestros datos o cuánta dispersión existe entre ellos. Se establece un rango de un límite superior y un límite inferior para observar hasta qué punto los datos se alejan o se acercan entre sí. Y posteriormente viene la estabilidad, que dentro de un rango de puntuaciones es la ausencia de tendencia o de variabilidad. Ahora únicamente voy a presentar las fórmulas, sin embargo, posteriormente trataré de explicar un poquito más a detalle acerca de las mismas. Esta es la fórmula de el nivel. Con esta fórmula podemos calcular la tendencia. Aquí está la fórmula para calcular la variabilidad y aquí están los rangos de la variabilidad, que es el límite superior y el límite inferior y bueno, la manera en la que podemos calcular cada uno. Ahora vamos con los pasos. Como primer paso es realizar gráficas ubicando puntuaciones de la línea base y la fase experimental. Como segundo paso es, en la tabla de puntuaciones agregar columna XY, X cuadrada y Y cuadrada. Es importante destacar que si solo tenemos la línea base, solo se va a agregar esta columna en la línea base. Sin embargo, si tenemos tanto línea base como fase experimental, esta columna se va a agregar tanto en la línea base como en la fase experimental. Ahora, como tercer paso es realizar operaciones. En XY es multiplicar X por Y, y ya cuando tengamos todas las multiplicaciones se suma el total. Ahora, el X cuadrada es calcular el cuadrado de X y ya cuando tengamos el cuadrado de todas se suma y se saca el total. Y ahora en Y cuadrada es calcular el cuadrado de y ya cuando tengamos todas se suman y se saca el total. Ahora, en el cuarto paso es sustituir en la fórmula que ya vimos anteriormente. En el paso número 6 es ubicar el nivel y los límites en la gráfica que realizamos en el primer paso. Y en el paso número 7 es realizar la conclusión. Olvidé agregar otro punto que es sumar el total de X de la línea base, el total de Y de la línea base, el total de X de la fase experimental y el total de Y de la fase experimental. Ahora podemos observar que aquí están las columnas del segundo paso que agregamos, que es X, Y, X cuadrada y Y cuadrada. Primero se calcula XY. En XY es multiplicar X por Y y la multiplicación tiene que ir de esta manera. Así. Y ya pues al tener toda pues estas operaciones de estas multiplicaciones, lo que tenemos que hacer es sumar el total de esto y ponerlo aquí abajito en la parte donde esta quiere decir suma y es bueno la suma del total de todo esto.
Posteriormente viene x cuadrada, que es el cuadrado de, lo voy a poner con otro color, de esto, de este, y se pone aquí. Cuadrado de 1, 1, cuadrado de 2, 4, cuadrado de 3, 9 y así sucesivamente. Ahora esto se va a sumar igual como lo hicimos en el anterior, en la columna anterior. Y se suma y se saca igual el total de la suma de estos cuadrados y posteriormente es el cuadrado de y cuadrada. Y bueno, es el cuadrado de 40, 48, 47 y así sucesivamente. Y ya cuando tengamos todos los cuadrados, lo sumamos y sacamos el total de todo esto. Y se realiza lo mismo con la fase experimental. Y al tener pues ya los cálculos, o sea, como tal, lo que más necesitamos es el total de todo esto para sustituir. Ya cuando lo tengamos, ya los podemos sustituir en la fórmula. Iniciamos primero con la línea base. Bueno, para calcular el nivel, recordemos que esta es la suma. Entonces es la suma de y. Aquí está y en la línea base y es 331. Y ahora que ya pusimos 331 sobre n equivale a el número pues, de observaciones, que en este caso es 7. Y de resultado nos da 47.28. Ahora vamos con la tendencia. Bueno, recordemos que n es 7. La suma de xy es la suma de esto, que es 1346. Posteriormente, la suma de x es la suma de todo esto, que es 28. Y la suma de y, que es pues sumar todo esto, es 331. Bueno, en la parte de abajo es n, obviamente se repite el número 7. La suma de x cuadrada es la suma de el cuadrado de x, que es 140. Y la suma de x igual la suma de esto, que es 28. Y es la suma de 28 en la fórmula se tiene que elevar al cuadrado, o sea, 28 por 28. Y bueno, ya que lo sustituimos, calculamos estas operaciones y de resultado da 0.78, lo que quiere decir que tenemos una tendencia positiva, o sea que en la gráfica va hacia arriba. Ahora vamos con la variabilidad. En este caso, en la variabilidad es la raíz de la suma de y cuadrada. En la línea base, en la suma de y cuadrada nos dio 15.771. En n nos dio, en n es 7. Y es importante considerar este valor, que este valor es el nivel, lo que nos dio el promedio o el nivel. En este caso nos dio 47.28, así que 47.28 se multiplica por sí mismo, o sea que se saca el cuadrado. Y bueno, en n das es 7 y el resultado de todo esto, que bueno, me faltó que se viera el puntito aquí, es 4.19. Aquí está. Ahora vamos a calcular el límite superior y el límite inferior, en donde la y que parece, que tiene como una t, es el nivel. En el límite superior se suma a la variabilidad, que es la v, pero en el límite inferior se resta a la variabilidad. Bueno, recordemos que el 47.28 es lo que nos dio en el nivel y el 4.19 es lo que nos dio en la variabilidad. En el límite superior el resultado es 51.47 y en el inferior es 43.09. Al haber tenido ya la línea base y con todas las sustituciones, ahora realizaremos lo mismo con la fase experimental, que sería sumar el total pues, de x, de y, de xy, pues multiplicar y sumar el total, x cuadrada, sacar el cuadrado y sumar el total, y y cuadrado igualmente realizar el cuadrado de y sumar el total.
Ahora, ya cuando tengamos pues, todo esto de la fase experimental, se sustituye en las fórmulas. Posteriormente de que ya tengamos los cálculos tanto de la línea base como de la fase experimental, lo que vamos a hacer es ubicar estos resultados en nuestra gráfica. Primero, en la línea base vamos a ubicar el límite superior, el límite inferior y el nivel. Y en la fase experimental haremos lo mismo, ubicar el límite superior, el límite inferior y el nivel. Para finalizar, lo único que nos falta es realizar nuestra conclusión. Y como mencionaba en la diapositiva anterior, lo único que falta es la conclusión. Así que haré la lectura de la que hice en clase para que haya como alguna idea o algo así. Bueno, se realizó una investigación con una paciente menor de edad para establecer la línea base y la fase experimental de maltrato en el noviazgo. La línea base constó de 7 sesiones. Se observó un nivel de 47.28, una tendencia positiva de 0.78 y una variabilidad de 4.19 con un límite superior de 51.47 entre paréntesis 51 y un límite inferior de 43.09 entre paréntesis 43, mientras que en la fase experimental constó de 7 sesiones. Se observó un nivel de 39.57, una tendencia negativa de -1.82 y una variabilidad de 4.75 con un límite superior de 44.32 entre paréntesis 44 y un límite inferior de 34.82 entre paréntesis 35. Con los datos anteriores se puede concluir que el programa de habilidades sociales fue efectivo para la disminución del maltrato en el noviazgo para la paciente menor de edad.